Bien, entonces vamos a continuar con análisis de gráficas, ¿no? Vamos a ver acá los máximos, mínimos, algunos puntos críticos, lo que es la parte de crecimiento, intervalo de crecimiento, todo eso, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer con un ejemplo. Ya, entonces acá tenemos una función donde dice análisis de gráficos, eso, ¿no? Ya. Entonces acá tenemos lo que es la parte de una función parabólica. Entonces vamos a analizar este punto, ¿no? Acá me da una función donde me dice que determine sus puntos críticos. Vamos a encontrar puntos críticos, que son máximos, que son mínimos, intervalos de crecimiento, concavidad, entre otros, ¿no? Ya, entonces para puntos críticos habíamos visto y encontrar aplicando la primera derivada, ¿no? Obviamente esto, si nosotros resolvemos a través de ecuación cuadrática o factorización, podemos encontrar también, ¿no? Pero en este caso estamos viendo la aplicación de la derivada, donde estamos usando la primera derivada para encontrar lo que es el punto crítico. Entonces acá la primera derivada va a ser, ¿no? 2x menos 10 nada más, ¿no? Que la derivada de una constante va a ser 0, ¿no? Me queda esto nomás, ¿no? Entonces igual a más a 0. De acá despejamos lo que es la x, ¿no? Se va al otro lado con positivo, ¿no? Vamos a tener x dividido entre, bueno, 10 dividido entre 2, ¿no? Eso nos va a dar 5. Entonces acá yo tengo un punto crítico en x5, ¿no? ¿Sí? Vamos a encontrar punto crítico. Luego vamos a ver lo que es la determinación de si es máximo o mínimo la función, ¿no? Entonces acá vamos a aplicar lo que es el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Donde me dice que la segunda derivada de la función, si es mayor a cero, va a ser mínima, dice, ¿no? Entonces segunda derivada de esta función va a ser 2 nada más, ¿no? El derivada de x es 1, entonces simplemente me quedo con 2. Derivada de una constante es 0, ¿no? Entonces me queda nada más y nada más que 2. Entonces comparamos esto, ¿no? 2 es mayor a cero. Sí, entonces decimos que es un mínimo. Ya hemos encontrado. Luego vamos a ver lo que es, y ese valor mínimo, ¿dónde se encuentra? ¿No? Ya que hemos encontrado nosotros el x5, ¿sí? En x5, en y cuánto será, ¿no? Entonces el valor mínimo que se encuentra, vamos a reemplazar la función original, ¿no? Pero con el valor de 5, x que hemos encontrado. Ya, entonces 5 al cuadrado menos 10 por 5 más 28, ¿no? La ecuación original. De ahí hemos obtenido lo que es el 3. Acá formaríamos un punto mínimo que sería en x5 y en la y3, ¿no? No nos olvidemos que el eh, f de x es igual que la y, ¿no? Sí, entonces ya tenemos la y. Ya tenemos el punto crítico, ¿no? En la gráfica está acá, ¿no? Acá está el valor 5, ¿sí? En x5 y proyectando eso en el eje de la y, acá también está el valor 3, ¿no? Sí, entonces este es el punto mínimo que hemos encontrado, ¿no? La función, la parabólica llega hasta ahí, ¿no? Y vuelve hacia arriba, ¿no? Hasta ahí hemos visto los 3 puntos. Aparte de eso, acá nos dice que podemos encontrar si es convexa o cóncava, ¿no? Entonces la regla para saber eso, ¿no? La concavidad, dice la segunda derivada tiene que ser mayor a cero, dice, ¿no? Como la segunda derivada es 2, entonces 2 es mayor a cero, entonces la curva es cóncava, decimos, ¿no? O sea, es la condición. Esta es la condición de concavidad, ¿sí? Si fuera caso contrario, entonces va a ser convexa, ¿no?
Entonces, ¿a qué se refiere esa curva? En la gráfica, en esta parte, o sea, todo esto se refiere, ¿no? Toda esta curva que está por acá, a esto se llama cóncava, ¿no? Ahora, si la gráfica si fuera hacia abajo, entonces eh, en ese punto también se va a hacer lo contrario, ¿no? Otro de los puntos que vamos a analizar es el punto de inflexión, ¿no? El punto de inflexión es donde cambia la concavidad, dice, ¿no? Sí, entonces, en este punto, lo que se ve es aplicando la segunda derivada, ¿sí? La segunda derivada, tenemos que igualar a cero, o tiene que ser igual a cero, dice acá, ¿no? Ya, entonces la segunda derivada no es igual a cero, ¿no? 2 es. Entonces 2 es igual a cero, ¿no? Entonces no tiene solución para el punto de inflexión, ¿no? Por lo tanto, no existe punto de inflexión. Ya, si fuera igual a cero, en ese caso sí, ¿no? Entonces, es decir, ¿no? En algún punto, la gráfica, como en el este, ¿no? La función seno, eh, una curva era así, después en un cierto momento cambia, ¿no ve? Tipo zigzag, ¿va? ¿No? Viene la curva, cambia así, ¿no? Entonces, el punto que está cambiando de cóncava a convexa, o sea, estos puntos, a eso se llama punto de inflexión, pero en este caso no existe en la parábola, ¿no? No hay cambio de gráfica, por lo tanto no existe, ¿no? Luego tenemos lo que es el intervalo de crecimiento. El intervalo de crecimiento, la regla es esta, ¿no? La primera derivada tiene que ser mayor a cero, dice, ¿no? La primera derivada hemos encontrado acá, que es 2x menos 10. Y bueno, por inecuaciones vamos a tener que encontrar acá, ¿no? Esto tenemos como la primera derivada, pero acá lo estamos aplicando lo que es la desigualdad, ¿no? Entonces acá habíamos encontrado nosotros igual a 5. Entonces acá podemos interpretar nosotros, ¿no? La función es creciente a partir de 5 hasta infinito, ¿sí? Es decir, ¿no? A partir de 5 hasta más infinito, ¿sí? La gráfica crece, ¿no? O sea, a partir de este punto 5 hasta el infinito, la gráfica crece, ¿no? Creciente. Y el caso contrario, ¿no? Desde menos infinito hasta 5, o sea, hasta 5, este lado, la función decrece, ¿no? Va bajando, ¿no? En ese sentido. En acá va subiendo, ¿no? Esa sería la parte de crecimiento de funciones, ¿no? Decreciente o creciente. ¿Está bien? Entonces hemos analizado varios puntos acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿no? Esto es hasta ahí primera, este ejemplo, ¿no? Luego tenemos, acá me dice, ¿no? Allí los máximos y mínimos de la función. Y este es otro ejemplo, es otra función, es una función cúbica, ¿no? Entonces acá me dice máximo y mínimo, ¿sí? ¿No? Vamos a ver eso, ¿no? Aplicando la primera derivada, encontramos los puntos críticos, ¿no? Sí, acá entonces la primera derivada va a ser esta, ¿sí? Una ecuación cuadrática tenemos acá, ¿sí? Luego vamos a igualar a cero. Entonces acá, fíjense acá, ¿no? Es una ecuación cuadrática donde se puede factorizar, ¿no? ¿Sí? Entonces acá aplicamos lo que es una factorización. Tenemos acá dos raíces, ¿no? Va a ser 2 y el x4. ¿Sí? Entonces, acá aplicamos igualmente lo que es la factorización, ¿no? Que sea por cualquier método, pero hemos encontrado las raíces, ¿no? ¿Sí? Entonces acá tenemos lo que es el x2 y el x4, ¿no? Y 3 es igual a 0. Bueno, este 3 no entra, ¿no? Entonces, se toma para cada uno, ¿no? De x. Vamos a analizar punto por punto, ¿no? O sea, acá tenemos dos raíces, ¿no? En el anterior había uno nomás. Entonces acá tengo x2, ¿no? Entonces acá podemos analizar. Esto es un poquito a través de primera derivada, ¿no? Es más sencillo encontrar el máximo y el mínimo utilizando la segunda derivada, ¿no? Pero en este caso también se puede hacer
utilizando solamente la primera derivada. ¿Sí? Entonces eso es lo que está pasando acá. Entonces yo digo acá, yo tomo ese valor, ¿no? Como referencia. Cuando x es menor a 2, dice, ¿no? La primera derivada, vamos a tener que reemplazar con el valor 1 en este caso, ¿no? Es decir, lo que este 2 está diciendo, vamos a encontrar acá una barra, ¿sí? 0, 2, menos 1 y menos 2, ¿no? Entonces lo que me está diciendo para el x2, dice, ¿no? O sea, acá, para este punto vamos a analizar. Ya, y para analizar en ese punto, menor dice pues acá, ¿no? Entonces no puedo tomar este valor. Ya, entonces menores dicen, ¿no? Entonces, ya, los valores menores que 2 puedo tomar. Entonces en este caso lo estoy tomando el 1, que es menor a 2. ¿Sí? Estoy reemplazando acá. Entonces, como resultado me da un número positivo 9. Acá lo que importa es el signo, ¿no? Si es positivo o negativo. Sí, en este caso es valor es 9, pero positivo, ¿no? El otro rango sería del 2 a 4, ¿no? En ese intervalo, ¿no? Ya. Entonces acá, vamos a aumentar acá el 3 y el 4. Entonces me dice en este punto, 2 y 4, ¿cuánto será? Será negativo o positivo. No más que todo es para verificar eso, ¿no? Entonces acá no puedo tomar el valor 2, tampoco el valor 4, porque es mi intervalo abierto, ¿sí? Entonces voy a tener que tomar otro valor, que en este caso es el número 3, ¿sí? Como x3. Entonces acá ya me está dando menos, ¿no? Menos 3. Entonces acá yo tengo el signo negativo. Y la otra opción es para el valor 2 en sí, ¿no? El 2, como estamos trabajando ahorita para el 2, estamos analizando, ¿no? Entonces ya hemos analizado menores a 2, de 2 a 4, y ahora para el valor 2 en sí, acá, cuando x sea igual a 2, podemos ver también, ¿no? Cuánto me sale acá. Me está dando un valor número 5, ¿sí? Esto es para ubicar el punto crítico ya, ¿no? Entonces el otro era para analizar si es máximo o mínimo. En este caso un poquito primera derivada, es un poquito ya, tienes que trabajar con signos, ¿no? Y no así en la segunda derivada, o sea, tendríamos que derivar la segunda derivada, comparar, ¿no? Si es mayor a 0 o menor a 0 y ya tenemos el máximo y el mínimo. Pero en este caso también se puede utilizar la primera derivada, ¿sí? Analizando signos acá, ¿no? Positivo y negativo. Por último, acá tenemos para el x2 y hemos encontrado el punto 5. Entonces, este es el punto crítico. En ese 2,5 se encuentra un punto crítico. ¿Ya? Y ahora ese punto crítico no se sabe si es máximo o mínimo. Eso tenemos que analizar. ¿Sí? Ya. Entonces, acá estamos viendo, es la misma ecuación, ¿sí? La misma función. ¿Sí? Ya hemos encontrado el punto crítico, ¿no? Ya tenemos hasta ahí, ¿no? El 2 y 5. Ahora, podemos aplicar también la segunda derivada, ¿sí? Con ese es más sencillo, es la segunda derivada, ¿no? Mira, fíjense acá. La segunda derivada de esa función es esta, ¿no? 6x menos 18, ¿sí? Entonces, para el x2, analizamos, pues, ya tranquilamente podemos encontrar. Acá me está dando un valor 2, menos 6, ¿no? Entonces, la segunda derivada nos dice, ¿no? Acá, de esa función, si es mayor a 0, es un mínimo, ¿no? En este caso es menos 6 es mayor a 0. No, ¿sí? Entonces, decimos que es un máximo. Directo. Agarramos el valor 2, aplicamos la segunda derivada, reemplazamos y ya está, comparamos. Listo, ya sabemos qué punto va a ser eso. ¿Ya? El otro, ya sabemos para el primero, ¿no? Ahora, para el x4, acá lo propio hacemos, mira. El rango 2 a 4 primeramente. En ese intervalo tomamos. Acá voy a tener el número 3, ¿no? Número 3 y me está dando un valor negativo acá. Y para el x mayor a 4, voy a tomar el valor 5, me está dando un positivo. Y para el x tal como está el x4,
voy a encontrar el punto, el otro punto crítico. ¿Sí? 4, 1 está el punto crítico. ¿Ya? Entonces, el criterio de la segunda derivada, si x es igual a 4, entonces acá, ¿no? La segunda derivada aplicamos, acá está, ¿no? 6, dice, ¿no? Entonces, 6 es mayor a 0, ¿sí? Decimos que es un mínimo, ¿sí? Hasta acá. Entonces, acá analizaremos, ¿no? El primer punto que hemos encontrado era, existe un punto máximo en este punto, ¿no? 2,5 es este punto, ¿no? Entonces, la gráfica sube hasta acá, es el punto máximo que llega, ¿no? Y el otro es el punto mínimo, que el 4,1. Acá está, en la gráfica. Esos dos puntos ya hemos encontrado. ¿Ya? Entonces, de esa forma, analizamos en la gráfica de la función. Eh, Ahora, ¿no? Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Hemos encontrado máximo y mínimo, y hemos encontrado puntos críticos. Y acá también podemos aumentar algo más, ¿no? Acá punto de inflexión, ¿no? La segunda derivada, no hay que igualar a cero, dice, ¿no? Esa es la condición. Acá igualando a cero, x obtenemos un x valor 3. Sí, para el x3. Ahora, a la función original hay que reemplazarlo. La función original. Reemplazamos con este valor 3, acá, ¿no? 3 al cubo menos 9 por 3 al cuadrado más 24x menos 15, ¿no? Entonces hemos encontrado acá el valor 3. X también es 3 y Y también es 3, ¿no? Entonces la X, entonces la Y es un punto de inflexión. Entonces fíjense acá en la gráfica, acá tenemos, ¿no? 3, 3 sería este punto, ¿no? Donde esta gráfica viene acá, ¿no? De acá abajo sube, llega hasta el 5, vuelve a bajar, ¿no? Entonces acá existen, hasta acá hay una curva, ¿no? En ese sentido. Y a partir del punto 3, 3, va a haber un cambio en la gráfica, ¿no? Una curva estaba así, y ahora a partir de ese punto la curva va siendo de esta forma, ¿no? Este punto es el punto de inflexión, a eso se llama punto de inflexión, donde existe el cambio de cóncava y convexa, ¿no? Ahora, acá mismo en la gráfica podemos nosotros ya directamente decir, ¿no? En esta parte sería, esto sería cóncava, ¿no? Y la otra parte sería convexa, ¿sí? ¿No? De esa forma analizamos, ¿está bien? Ya, ahora, mm, podemos ver, a ver, ¿qué más podemos ver en esta gráfica? ¿Sí? En algún momento tal vez va a aparecer lo que es mínimo relativo o mínimo absoluto, ¿no? O máximo relativo o máximo absoluto, ¿no? Entonces, en la gráfica, ¿no? En este caso es una función cúbica, ¿verdad? ¿No? Va a venir hasta acá y así comporta. Ahora, existe pues en algún momento, ¿no? Similar a esta gráfica, puede venir así, vuelve a bajar abajo, vuelve a subir, ¿no? Y en cierto lugar va a volver a bajar hacia abajo, ¿no? Acá va a haber dos máximos, ¿no? ¿Sí? Entonces, a uno se llama máximo absoluto, o sea, este sería el máximo absoluto, y el otro, el punto bajo, sería el máximo relativo. No es la diferencia, ¿no? Entonces, va a haber ese tipo de funciones, ¿no? Existe, ¿no? Entonces, eso, o sea, normal encontramos acá, ¿no? Lo que es el máximo, y si vamos a trabajar uno más, entonces, tal vez vamos a encontrar otro máximo más, ¿no? Entonces, el que es el que está el más superior, el que está el nivel alto llega, a eso se llama máximo absoluto. Y el otro máximo puede haber, ¿no? De esta forma, a un nivel cierto, sea cierto, un poco menor que el otro, entonces máximo relativo, ¿no? Eso se presenta en esto, ¿no? ¿Está bien? Esa es la parte de análisis de funciones, ¿no? Ahora, podemos ver otro tipo de aplicaciones también, ¿no? Donde, a ver, el siguiente, esto es otro igual, ¿no? Aplicación de la derivada.
Miren acá, ¿no? Se dice, bueno, se quiere diseñar un tanque de agua de base cuadrada con capacidad de 16 metros cúbicos. Hallar las dimensiones para que el área total de losa, en este caso paredes, sea mínima. Dice, ¿no? Entonces acá, cuando aparecen, bueno, me está diciendo acá, ¿no? Una palabra que sea mínima. O sea, tengo que utilizar los materiales mínimos, dice, ¿no? Para que soporte o para que contenga 16 metros cúbicos, ¿no? ¿Ya? Entonces acá ya tengo un cuadrado, un cubo en este caso, ¿sí? Eh, Sabemos que el volumen, en este caso, va a ser, ¿no? Base por altura y eh, por, por, por el ancho más, ¿no? Entonces acá sería A igual a B, así como es cubo, la B es igual a que A de este lado, ¿no? La misma medida tiene esta, ¿no? Que esta. Ya por eso acá es A igual a B, ¿no? Entonces tenemos una altura, entonces acá en este cubito va a entrar 16 metros cúbicos, ¿no? Entonces esa es la fórmula de volumen, ¿no? Base por altura y por anchura, ¿no? ¿Sí? Ahora, en acá, fijándonos bien acá en la fórmula, volumen, dice, ¿no? En cierto momento ya hemos cambiado donde A es igual a B, ¿sí? A es igual a B, acá está. Entonces en vez de utilizar A, voy a utilizar acá B. Entonces me va a quedar volumen H por B al cuadrado, ¿no? Bueno, como sabemos que el volumen vale 16 metros cúbicos, lo ponemos acá, ¿no? 16 por altura por base al cuadrado, ¿no? Entonces acá yo puedo despejar la altura. ¿Cuánto será? ¿No? 16 sobre b al cuadrado, ¿no? Esa es la primera parte, ¿ya? Esta es la primera parte que estamos analizando. Y la otra parte es el área, ¿sí? El área del cubo, ¿no? Entonces, acá dice que es 4 veces base por altura más. Acá tendría que ser A por B, ¿verdad? Entonces, como estamos, como son iguales A y B, entonces por eso se toma acá B por B. ¿Está bien? Y así es así acá, entonces hacemos algunas operaciones. Ahora, acá ya aparece el H, mira, fíjense acá, H. Entonces, como H ya tenemos acá en el primer punto, hemos encontrado H, entonces reemplazamos con su valor, ¿no? O sea, todo esto vale H, ¿sí? B por H, ¿no? Más B al cuadrado. Acá hacemos las operaciones, 4 por 10, pues 64. Acá se van a simplificar en un cuadrado y esta B, ¿no? Se simplifica, me va a quedar nada más B, ¿no? Más B al cuadrado. ¿Sí? Hasta acá. Ya hemos encontrado el área y la altura ya tenemos, ¿no? Ahora, acá entra pues lo que es la derivada, ¿no? Aplicando la primera derivada, en este caso de área, ¿sí? Primera derivada de área, es menos 64, ¿no? ¿Sí? Sobre I al cuadrado. Entonces acá lo que se está aplicándose es ¿cómo se dice? La derivada independiente, ¿no? Y además acá B al cuadrado sería del cociente, ¿no? El cociente, ¿sí? Por eso acá pues B al cuadrado sería esto, ¿no? Más 2b. Esto es lo que es el b al cuadrado derivada. Entonces acá, un poquito más ajustando algo, me dice, la primera derivada vamos a igualar a cero, dice, ¿no? Sí, la primera derivada vamos a igualar a cero. Entonces, de ahí tenemos, ¿no? 64 más 2 de b al cubo. Y esta b al cuadrado que está acá pasa al otro lado, ¿no? Se va a volver cero. Me va a quedar con esto, ¿no? Entonces, b al cubo, vamos a despejar. Estamos en contra de b en este caso, ¿no? 64 sobre 2, que sería 32. ¿Sí? Como es b al cubo, entonces acá sacamos lo que es la raíz cúbica de 32. Acá va a ser 3,17, sale la b. ¿Sí? Entonces con esta b que hemos encontrado vamos a reemplazar la altura, la ecuación 1 que tenemos, ¿no? Reemplazando ahí, tiene una altura de 1,58, ¿no?
Entonces acá como la B era 3,17, el A también va a ser 3,17 acá, ¿no? Entonces 3,17 por 3,17 por la altura que es 1,58, ¿no? De esta forma va a estar hecho el cubo para que almacene 16 metros cúbicos, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí entra el mínimo. Ahora, en acá, ¿no? Acá me dice mínimo, entonces tienes que minimizar los materiales en este caso, ¿no? Eso dice, ¿no? ¿No? Entonces la primera derivada hay que igualar a cero, ¿no? Ahí, eso sería. Uno, cuando se habla de mínimo, estamos hablando de derivadas, ¿no? También puede haber el máximo, ¿no? En su contrario, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo para analizar puntos críticos, que es el máximo y el mínimo, ¿sí? Es un poquito esto de la de fracciones, ¿no? Se trabaja, ¿no? Podemos ver también este punto, ¿sí? Porque ya hemos visto que debemos aplicarlo acá, ¿no? También. Entonces podemos analizar también este punto. Ya. Entonces vamos a ver en este caso lo que es cómo encontramos, que ya hemos visto con el ejemplo, pero vamos a ver ahorita, ¿no? Ya. Entonces vamos a analizar este ejemplo. ¿Ya? Entonces acá me está pidiendo el primero puntos críticos, ¿no? Luego máximo, luego mínimo, y crecimiento, decrecimiento, punto de inflexión y concavidad, ¿no? Entonces tenemos varios puntos, ¿no? Entonces podemos analizar esto punto por punto. Ya, y además acá nos va a aparecer lo que son las asíntotas, ¿no? Que recordemos que acá el X no puede tomar valor 1, ¿verdad? Si va a ser 1 acá, 1 - 1 va a ser 0. Vamos a tener división entre 0. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una asíntota, ¿no? ¿Sí? Una asíntota vamos a tener acá. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer es, bueno, ¿no? En este caso ya iremos directamente a lo que son puntos críticos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poner? Inciso A, puntos críticos, vamos a poner. Ya. Entonces, para que sea puntos críticos, es la primera derivada tenemos que igualar a cero, ¿verdad? Entonces, vamos a derivar esta función. Sí, entonces, la primera derivada de esta función va a ser, eh, como es una función fraccionaria, ¿sí? Fraccionaria. Entonces tenemos que aplicar lo que es la regla del cociente, ¿no? Esa regla del cociente nos dice, ¿no? La primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda y la segunda al cuadrado, ¿no? Eso es lo que nos dice la regla del cociente, ¿no? ¿Está bien? Vamos a aplicar esta regla. Ya, casi indistinto, ¿no? Podemos intercambiar acá, no habría mucho problema, ¿no? Entonces yo voy a derivar la primera, ¿no? Que sería el numerador en este caso. Así va a ser, ¿no? Entonces acá me voy a aplicar eso, ¿no? 3x al cuadrado por la segunda sin derivar, que sería x al cuadrado menos 2, ¿no? Menos primera sin derivar, que sería x al cubo, por la derivada de la segunda, que sería nada más y nada más que
2x, ¿no? Y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Eso dice la regla, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces aquí ya podemos desarrollar un poco, ¿no? 3x a la cuarta, ¿no? Estamos multiplicando, menos 3x al cuadrado, ¿sí? 3x al cuadrado, y menos, tenemos acá, ¿no? 2 por 1 va a ser 2, ¿no? 2x a la cuarta también, ¿no? 2x a la cuarta, ¿no? Sería el denominador no lo vamos a tocar para nada, ¿no? Entonces mantenemos eso. Y a ver, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué ajustes más podemos hacer? A ver, acá tenemos el x a la cuarta. Bueno, estos son términos semejantes, ¿no? Sí, términos semejantes. ¿Qué podemos hacer con eso? Agruparlo, ¿no? 3 menos 2 va a ser 1, ¿no? Entonces acá voy a tener el x a la cuarta, ¿no? Menos 3x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Menos. A ver, ¿qué más puede aplicar acá? Sí, para poder, bueno, el objetivo acá es encontrar eh, las raíces, ¿no? Entonces, como estamos buscando puntos críticos, acá en el numerador yo puedo factorizar esta, ¿sí? X al cuadrado menos 3 sería, ¿no? ¿Sí? Puede factorizar de esta forma, ¿sí? Ya, entonces acá ya tendría una raíz, ¿no? Una raíz que va a ser 3, ¿sí? Y la otra raíz que va a ser 0, ¿no? El x al cuadrado, ¿no? De ahí podemos obtener, bueno, este está ahí, ¿no? Un x que es x al cuadrado es igual a 0, sería, ¿no? Acá directamente voy a tener un x igual a 0. Y otro voy a tener esto, ¿no? Del numerador. Y, como es x al cuadrado, sería de esa forma, ¿no? Como vamos a aplicar lo que es la raíz, o es esto, ¿no? No nos olvidemos de esto, ¿no? El más menos, ¿no? Ya tenemos en este caso, y 3 raíces, ¿no? Generalmente estamos tomando lo que es el numerador. Recordemos que el denominador, ¿no? Acá directamente tiene que ser esto diferente de 1. Sí, es una asíntota en este caso, ¿no? Es una asíntota. Ya. Entonces, por lo tanto, vamos a tomar lo que está en el numerador, ¿no? Si es así, acá, entonces tenemos que analizar para cada uno de estos raíces que hemos encontrado, ¿no? Ya, entonces para el x igual a 0, vamos a encontrar para eso el punto crítico, ¿no? Entonces acá con el valor, con el mismo valor debemos de reemplazarlo acá, ¿no? 0 al cuadrado, 0 al cuadrado, bueno, este es el cubo, es 1, ¿no? ¿Qué vamos a obtener acá? 0 al cuadrado, bueno, acá abajo vamos a tener lo que es el 0 entre menos 1, ¿no? Entonces esto va a ser 0. Entonces el primer punto crítico va a ser en el origen, 0 a 0. ¿Sí? Si x vale 0, y también vale 0. ¿No? El primer punto crítico. Y para el otro, que es raíz cúbica. Bueno, raíz cuadrada de 3 en este caso sería, ¿no? Pero el positivo, ¿no? El más. Ya, entonces acá lo propio, reemplazamos, ¿no? Con ese valor. Sí, en este caso, si ves acá, raíz cuadrada de, de 3 al cubo, raíz cuadrada de 3, todo esto es al cuadrado menos 1, ¿no? Ya, si es así, entonces acá vamos a tener, haciendo las operaciones, que es, ¿no? 3 veces raíz de 3 sobre 2, ¿no? Esto es otro punto, ¿no? Entonces el punto crítico, el segundo punto crítico va a ser cuando x valga raíz de 3 y la y vale 3 veces raíz de 3 sobre 2, ¿no? O 3 medios, ¿no? Sí, ya hemos encontrado otro punto crítico. Por último,
igualito acá hacemos, ¿no? Con el negativo. Cuando hacemos con el negativo, lo propio va a pasar acá, ¿no? Es negativo. Sí, menos. Entonces, este es un cuadrado. ¿No? Entonces acá vamos a obtener también, ¿no? El punto 3 en este caso, para menos raíz de 3, va a ser, cambia, va a ser acá negativa también, ¿no? Entonces ya tenemos los dos puntos, bueno, los 3 puntos críticos, ¿no? Eso es el primer paso que se hace. Ya, el primer paso es encontrar los puntos críticos. Ya. ¿Por qué no lo está haciendo con el denominador? Porque es una asíntota. Sí. Por eso no lo estoy trabajando con eso. Ya. Una vez encontrado eso, lo que es, acá me dice, ¿no? Encontrar puntos críticos, lo que es el máximos y mínimos nos tocaría ahora, ¿no? Entonces vamos a ir analizando lo que es el máximo y mínimo. Ya, una vez encontrado, vamos a ver gráficamente también esta función. ¿Está bien? Entonces acá, mmm, cuando hay dos formas, ¿no? Hemos dicho, para encontrar el máximo o, perdón, el máximo o el mínimo, ¿no? Es hallando la segunda derivada, ¿no? Criterio de la segunda derivada es más directo, ¿no? En este caso nosotros hacemos un poquito ya, solemos trabajar con primera derivada, pero eso es para puntos críticos, ¿no? ¿No? También se puede encontrar por la segunda derivada, ¿no? Entonces vamos a ir a lo mismo, ¿no? Ya. Ahora, tenemos que encontrar el máximo y el mínimo. Ya. Entonces, como tenemos tres raíces, ¿no? Vamos a mm, ver cómo repartimos, ¿no? Entonces, lo que se trata para encontrar el máximo o el mínimo, en este caso, es básicamente, bueno, repartir en la recta real, ¿no? Que tenemos acá. Sí, el origen va a ser ahí, ¿no? Y el x0 también tenemos acá, ¿no? El otro es menos raíz de 3, que estaría por este lado, ¿no? Menos raíz de 3. Y el otro va a ser raíz de 3 positivo, ¿no? En ese intervalo los tenemos que separar. Sí. Entonces, eh, como en el anterior caso, ¿no? Para el x0, bueno, en este caso, x tendría que ser igual a menos raíz de 3. Sí. Podemos tomar acá el intervalo. mm, ¿Qué tal si tomamos el menos 2? Sí. Si es así, lo que vamos a hacer lo siguiente, ¿no? La función original reemplazamos acá, ¿no? Menos 2 al cubo y sobre menos 2 todo esto elevado al cuadrado, sería, ¿no? Sí. Arriba va a ser negativo, ¿no? Eso va a ser menos 8. Abajo va a ser positivo. No sé, positivo, ¿no? 2 menos 1 va a ser 1. Entonces lo que nos interesa acá no tanto el valor, ¿no? Solo lo que nos interesa es el signo, ¿sí? Eso sería para el 1, ¿sí? Un valor un poquito menor que menos raíz de 3, ¿no? Necesitamos básicamente dos puntos, ¿no? Si x vale menos 1, un poquito aumentamos eso, ¿no? Entonces menos 1, el cubo, acá va a ser el menos 1, cuadrado, menos 1. Entonces acá va a ser lo que es menos 1, va a ser esto, ¿no? Menos 1. Entonces 1, ¿no? 1 menos 1 va a ser 0 acá, ¿no? Menos 1 sobre 0 sería, ¿no?
¿sí? De acá, lo que está apareciendo va a ser negativo también, ¿no? 1/0 sabemos que, bueno, acá es una, no puedo tomar ese valor, dice, no, sí, no puedes tomar ese valor, dice, no, pero es negativo, tendría que ser acá, como en límite ya sabemos, menos infinito, ¿no? Lo que nos interesa es el signo, ¿no? Ese sería para uno. Entonces, con eso, bueno, básicamente no lo estamos haciendo si es máximo mínimo, ¿no? Estamos tratando de encontrar. Ahora, si nosotros nos fijamos en el, donde nos dice la regla para máximos y mínimos, es esta, ¿no? Esto tenemos que tener bien claro, ¿sí? Con la primera derivada encontramos raíz, sí, hemos aplicado eso. Con la segunda derivada encontramos, dice, es máximo o mínimo, ¿no? Si es menor a 0 va a ser máximo, ¿no? Caso contrario va a ser mínimo, ¿no? Si es mayor a 0 va a ser mínimo. O sea, esto nomás nos tenemos que fijar, ¿no? Entonces esa regla la aplicamos acá. Entonces, podemos tomar para esos puntos, porque acá tenemos varios puntos, ¿no? Entonces, para saber si es máximo o mínimo, ya nosotros podemos tomar lo que es, bueno, aplicar ese criterio, ¿no? Aplicar la segunda derivada. Entonces, básicamente podemos agarrar este primer punto, o sea, primer X, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Se ha dado un valor -8, ¿no? Vamos a la regla, ¿no? -8 sería, ¿no? -8. ¿Y cuánto nos está dando acá? -8 es mayor a 0. Entonces tendría que ser mínimo, ¿no? ¿Estamos bien? A ver, revisaremos. Bueno, esto no es el mismo, ¿no? A ver, lo que podemos hacer es esta. Este era para otro punto, ¿no? Ahora, lo que tendríamos que hacer es esta. A ver, un momentito. Vamos a ir a la hoja de trabajo, sí. Ya. Vamos a anotar nuestra función. Ya, la función original es esta, ¿no? Es x al cubo sobre x al cuadrado menos 1, ¿no? Y sobre eso estamos trabajando. Ya. Entonces, a partir de acá nosotros habíamos encontrado lo que es el 3 raíces, ¿no? Un x que va a ser 0 y la otra x que va a ser raíz de 3, ¿no? Entonces, con estos valores, ¿no? Con estos valores, nosotros ya habíamos reemplazado a la función original, ¿sí? O prácticamente la segunda derivada, ¿no? Ya, la primera derivada, a ver hasta dónde tenemos, habíamos encontrado la primera derivada de esa función, es esta, ¿no? A ver. Bueno, bueno, vamos a anotar hasta donde hemos derivado, ¿sí? Porque hemos ajustado algo más, ¿no? Entonces, aquí es la cuarta, ¿no? Y todo eso dividido entre, ya, es el cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿no? Eso es mi primera derivada, ¿no? Porque acá hemos ajustado algo más, ¿no? X al cuadrado menos 3. Sí, hasta ahí es la primera derivada. Y de partir de eso hemos encontrado estas raíces. ¿Ya? Entonces, si aplicamos la segunda derivada acá, ¿cómo nos va a quedar? Podemos aplicar, ¿no? No hay problema. Pues aquí vamos a volver a multiplicar, ¿sí? Entonces, aquí es la cuarta
menos 3x al cuadrado sería, ¿no? X menos. Bueno, esto tendríamos que desarrollar, ¿no? Más o menos así va a ser. Entonces, a partir de acá, tenemos que encontrar la segunda derivada, ¿no? La segunda derivada de esta función, ¿sí? La segunda derivada. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Podemos aplicar, como son una fracción, ¿sí? Podemos aplicar lo mismo que la anterior, ¿no? Entonces, la primera derivada, sería 4x al cubo menos 6x, ¿sí? Pero todo esto multiplicado por x al cuadrado menos 1, todo elevado al cuadrado, menos, acá, el primero mantenemos tal como está, no x a la cuarta, 3x al cuadrado, por toda esta derivada, ¿no? Pero para hallar la derivada, esto teníamos que desarrollar, ¿no? Y x al cuadrado, sí, x al cuadrado, en este caso, como es cuadrado también, acá tendríamos que multiplicarlo, ¿no? A ver, vamos a ver cómo vamos a hacer esto, ¿sí? Ya, menos doble producto por el primero, por el segundo, sería 9. En este caso directamente sería esta cuarta, ¿no? Menos, sí sería, ¿no? No, al cuadrado es esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Acá va a ser 1 al cuadrado también, pero 1 al cuadrado no se anota, ¿no? Sí. Entonces directo va a ser, ¿no? Entonces esto sería más o menos lo que se va a desarrollar. Su derivada de esto tenía que ser entonces, pues, ¿no? Acá 2 por 2 va a ser 4. Y su derivada tendría que ser 4x al cubo menos 4x. Nada más, ¿no? Porque derivada de constante va a ser 0. Entonces, tenemos que multiplicar acá por 4x al cubo menos 4x, ¿no? Multiplicado por todo eso, ¿no? Y todo esto divide entre x a la cuarta, ya tendría que ser, ¿no? 1 a la cuarta sigue siendo lo mismo, entonces cuadrado. Sí va a ser. Un poquito ya largo ya sale, ¿no? Entonces, en algunos casos podemos utilizar la segunda derivada porque es más práctica, ¿no? Para encontrar lo que es máximo mínimo. O trabajamos como lo estábamos haciendo, con la primera derivada, ¿sí? Con la primera derivada, con esta hemos trabajado, ¿no? Entonces, para este raíz hemos encontrado. A ver, vamos a ver esto. Reemplazaremos acá. ¿Cuánto nos saldrá, no? Que con eso hemos trabajado. Acá dice al cuadrado, entonces esto va a ser al cuadrado. Menos raíz 3, acá también va a ser el cuadrado, ¿no? Menos 3. Sería corchetes, ¿no? Acá va a ser menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 1. A ver, encontraremos esto cuánto sale. A ver, vamos a calcular su valor de eso, de esa expresión. Sí, menos raíz de 3, ¿no? Cuadrado. Aunque ya se van a simplificar, ¿no? Con la raíz cuadrada y con la raíz, ¿no? Menos cuadrado menos 3 sería, ¿no? Dividido entre menos raíz cuadrada de menos 1, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Ya. ¿Cuánto sale? ¿Alguien ha encontrado?
No me sale valores. Sale en valor 3, ¿está bien? Ya, acá me sale un valor 3. Ya, entonces, eso habíamos comparado, ¿no? En este caso es la primera derivada. Positiva me sale, ¿no? Positivo. Ya, y si nosotros aplicamos la segunda derivada, tendríamos que reemplazar este valor, ¿no? A toda esa expresión. Nos tenía que salir también este valor, ¿no? Ya, entonces, si analizamos esta parte y tenemos que comparar, ¿no? Sí, criterio de la segunda derivada. A ver, ¿dónde estamos? Estos, ¿no? Ya, estamos por acá. Entonces, tenemos que ver si va a ser máximo o mínimo, ¿no? Ya, veremos por acá si tenemos algo similar a eso, ¿sí? Habíamos hecho en el anterior ejemplo, punto crítico, ya. El criterio de la segunda derivada era, ¿no? Entonces teníamos que reemplazar a la segunda derivada. A ver, vamos a buscar acá. Bueno, para segunda derivada sí tenemos. Ya, entonces reemplazaremos, ¿no? A ver, a la segunda derivada que hemos hecho. A esta tendría que ser, ¿no? Pero para la primera me está dando este valor 3 positivo, ¿no? Y este positivo es lo que estamos repartiendo, ¿no? Desde menos raíz de 3, por acá había un valor 0, por acá raíz de 3, ¿no? Entonces estos puntos estamos analizando. Sí, menores a menos 3. En este caso me está dando positivo acá. Sí. Entonces, seguramente en la segunda derivada me va a dar también positivo. Podemos desarrollar también un poquito, va a ser largo, pero no. Ya, entonces acá va a ser, si desarrollamos la segunda derivada, a ver, vamos a desarrollar esta parte. Va a ser 4x al cubo en la cuarta, o sea, x a la quinta, ¿verdad? Quinta menos 4. Pero acá ya hemos desarrollado, ¿no? Es la cuarta. Menos, acá ya no va a ser esto. Esto tenía que ser, ¿no? Sí, porque esto ya hemos desarrollado de esta forma. ¿No ve? Esta parte. Nos va a salir largo esto, ¿no? Ya. Pero nosotros ya vamos a trabajar con esto, ¿no? Positivo ya me da acá. Y eso también tiene significado, ¿no? Cuando me está dando positivo, mmm, en ese punto va a ser un máximo, ¿no? Ahora, para el otro punto tenemos que analizar también, sí, para el cero. Es decir, lo que estamos haciendo es, esto es en intervalos en este caso para nosotros ahorita, ¿no? Acá tenemos tres raíces, ¿no? Es decir, acá va a ser positiva, negativa, ¿no? Lo que se, en ecuaciones lo que trabajábamos, ¿no? Similar a eso es esta parte. Entonces vamos a analizar para el x menos raíz de 3 me ha dado un valor positivo. A ver, para el 0, ¿qué me va a dar? Sí, entonces podemos reemplazar el tema con el valor 0. Acá voy a tener 0 al cubo. Acá voy a tener 0 al cuadrado menos 1. Acá va a ser 0 sobre menos 1, ¿verdad? Entonces acá va a dar un valor 0. ¿Ya? Entonces el otro punto que hemos encontrado va a ser en este punto 0, 0, ¿no? Ese punto 2 tendría que ser este, ¿no? Eso es lo que hemos encontrado en el anterior. Ya teníamos esta parte, ¿no ve? Esta era 3 raíz de 3 sobre 2. Estos puntos estamos hablando, ¿no? Y para el raíz de 3 tal como es, eso va a ser similar a la primera, ¿no? Entonces va a ser el punto 3.
Y va a ser, en este caso, no es negativo, ¿no? Es positivo. Raíz de 3. Estos 3 puntos son, ¿no? Entonces analicemos estos puntos mediante la gráfica, ¿sí? Es la clave de esos puntos. Entonces vamos a, mediante la gráfica, vamos a describir, ¿no? Si es, si ha sido máximo, mínimo, estos puntos, ¿no? Ahorita eso es la incógnita, ¿no? Este punto, ¿qué será? Este punto, ¿qué será? ¿Ve? Entonces vamos a analizar gráficamente. ¿Ya? Para eso vamos a utilizar nuestro programita para analizar esos puntos, ¿no? Ya como ven, la segunda derivada a veces se hace un poco más larga, ¿sí? Entonces es conveniente también solo trabajar con la primera derivada. Ya, eso estamos viendo ahorita. A ver, acá vamos a sacar todo ya, ¿no? Con esta gráfica. Vamos a encontrar, además de puntos críticos máximo mínimo, lo que es, si es cóncavo, si es convexa, todo eso, ¿sí? Ya, entonces vamos a introducir la función tal como es acá, ¿no? La función es x al cubo, ¿sí? Entonces y es igual a x al cubo y x al cuadrado menos 1, ¿no? Esa es la función. Fíjense acá, ¿no? La gráfica es así, ¿no? Así me está dando. Ya. Les mencionaba que en algún punto eh, tenemos una asíntota, ¿sí? Y esas asíntotas estarían en lo que es el menos 1. En este caso sería el x menos 1, menos 1. Y la otra va a ser el x1. Y la otra va a ser el x o la y. Ya. Entonces estas son las asíntotas que nosotros en el denominador teníamos esto, ¿no? De x al cuadrado igual a... No puede tomar menos 1 ni el 1, ¿no ve? Pero en ese caso nos daba esas asíntotas, ¿no? Y además acá tenemos una asíntota oblicua, ¿sí? Ya, entonces, viendo esta gráfica, vamos a analizarlo. Ya, esto me lo voy a llevar acá. Esa es la función subgráfica, entonces acá lo vamos a analizar, esa función. La gráfica está interesante, ¿no? Tiene asíntotas. Ahora sí. Ya, lo voy a tapar acá, ¿eh? Ahora sí, analizamos estos puntos. El punto crítico, el 0,0, está en el origen. Ya. Y en ese punto crítico, y ese origen, acá, según muestra la gráfica, no es un máximo ni es un mínimo. ¿Sí? Cuando se habla de máximo, no es una parábola, el tope alto que llega sería en este caso esta, ¿no? Acá abajo, esta gráfica, es una parábola que viene por acá y llega hasta acá. ¿Sí? Entonces este es el punto máximo que estaría llegando acá. Este sería el punto máximo, ¿ya? Y el otro punto que está acá arriba, ¿no? En x raíz de 3, ¿no? Raíz de 3 y 3 veces raíz de 2, que sería acá. Este punto sería el mínimo, ¿sí? Mínimo. Entonces, el punto 0,0 no es máximo ni es mínimo, ¿sí? Entonces, de acá ya podemos directamente obtener, ¿no? Sin necesidad de reemplazar a la segunda derivada, todo eso. Basta encontrar puntos críticos y con la ayuda de la gráfica podemos analizar, ¿no?
¿sí? Esto había sido máximo y el otro mínimo. Entonces acá nosotros ya no hemos reemplazado como lo hacíamos, ¿no? Sí, esa es la... Y además este punto, el 0, 0, podemos decir que también es el punto de inflexión, ¿no? Donde cambia la gráfica, ¿no? Esta gráfica viene hasta acá, llega al 0 y desde 0 va hacia abajo, ¿no? Cambia, hay un cambio de la curva en este caso, ¿no? Entonces, además de eso, había sido esto, punto de inflexión. Así vamos a poner ya. ¿Sí? Punto de inflexión, ¿no? Entonces ya tenemos el máximo, el mínimo, punto de inflexión. Aparte de eso, a ver, ¿qué más necesitamos? Mm, eh, el otro es cuándo es cóncavo y convexo, ¿no? Ya, en este caso la parte de arriba, esto va a ser cóncavo, ¿sí? Y esto va a ser convexo, ¿sí? Su contrario, ¿no? Cuando es positivo, en este caso el mínimo va a ser, ¿no? Y además el crecimiento de la función, acá mismo podemos analizar, esta función crece, ¿no? Es decir, ¿no? Desde menos infinito hasta, ¿qué punto sería esto? Hasta esta sería, ¿no? Esa es la Y, ¿no? Hasta ese punto. O lo mismo que decir, ¿no? Desde menos infinito hasta menos raíz de 3 sería, ¿no? Y la función que hace, crece, ¿no? Hasta ahí. Y a partir de menos 3 hasta, en este caso podemos tomar como es el menos 1, o sea, muy cercano a menos 1, la función decrece, podemos decir, ¿no? ¿Sí? Hablando de esta curva, ¿no? Cuando sube está creciendo, en el crecimiento y acá baja, decrece, ¿no? En ese intervalo. Ahora, del menos 1 al 1, ¿qué está pasando con la función? ¿Crece o decrece? Sí. Entonces, en este caso, tendríamos que decir desde 0, ¿dónde está 0? Desde 0 hasta raíz de 3, o sea, en este intervalo, ¿no? Desde 0 hasta raíz de 3, en este punto, ¿qué va a pasar con esta? Y decrece, ¿no? O sea, esta función está decreciendo hacia abajo. Y desde 0 hasta menos raíz de 3, estaríamos diciendo que la función va a crecer, ¿no? El contrario sería desde menos raíz de 3 hasta 0, la función crece. Y por último, desde raíz de 3 hasta infinito, ¿sí? Sería en este punto, sería 9. La función que va a pasar crece. Y desde 0, aquí ya hemos mencionado, ¿no? Decrece, ¿no? De 0 hasta raíz, hasta acá, ¿no? Hasta el punto mínimo, decrece, ¿no? Entonces, básicamente, de esa forma teníamos que trabajar con esta función, ¿no?